hemos implementado lo que es una clase abstracta con el public abstract class persona. En el momento que nosotros colocamos la palabra reservada abstract, estamos creando inmediatamente clases abstractas. Necesitamos ir implementando métodos abstractos. Tenemos ya implementado un método que es el toString. Vamos a implementar otro método. ¿Cómo lo hago? Coloco abstract public. Vamos a solicitar que nos devuelva el sueldo, por ejemplo, de tipo double, y voy a pedirle que me calcule el sueldo. ¿Ya? Ok, entonces vamos a agregar algo dentro del esquema que estamos manejando aquí, simplemente para poder tener un elemento en común. El elemento en común que tiene tanto el supervisor como el vendedor sería el sueldo, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí protected, voy a mandarle como un double sueldo, pongámosle aquí salario, ¿ya? Y luego hacemos el cálculo del sueldo con horas extras, es que tiene. Vamos a meter aquí, ahí se fue el 1, dame un segundito, ya regresó. Se volvió loco, déjame un segundito. Listo, entonces ya estamos ahí, ¿no es cierto? Ya voy a colocar el protected y voy a colocar un int donde diga extras, horas extras, ¿ya? Solamente para hacer un cálculo para ver qué se diferencia en el valor, etcétera. Voy a meter estos campos aquí. Voy a meter aquí un double donde diga salario y un int donde me diga horas extras. Voy a meter el valor en la variable salario. De igual forma con las horas extras. Una vez que tengo esto, ¿qué debo hacer? Manejar los getters, ¿no es cierto? Vamos. Public double get salario. Voy a retornar lo que sería el valor de salario de esa persona. Int get horas extras. Voy a retornar las horas extras. Ok, ¿para qué estoy metiendo esto? Simplemente es para involucrar en el cálculo del sueldo, involucrar la fórmula, algo adicional que tenga que cargar, etcétera, ¿sí? Miren que vendedor y supervisor ahora me bota error. ¿Por qué me bota error? Porque exactamente no estamos mandando esos cargos, ¿dónde? Esos nuevos parámetros en la superclase. Entonces, ¿qué es lo que también tengo que agregar a lo que ya está aquí? Tengo que agregar también un double
para salario y un int para horas extras. Y agrego el salario y voy a agregar horas extras. Ok, ya dentro de lo que es el método de la superclase, el constructor que estamos manejando, ya no me genera ningún error, pero sí me bota un error donde dice donde está declarada la clase en el nombre de referencia. Entonces me está diciendo que implemente el método calcular sueldo. Voy a colocar aquí ese método public double calcular sueldo. Debe llevar el mismo nombre del método abstracto que creamos en la superclase. Y aquí, ¿qué es lo que voy a retornar? Voy a retornar los valores para realizar una fórmula. Vamos a calcular lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner un pause. Tengo el salario. ¿Dónde tengo? Tengo en la superclase, ¿no es cierto? Get salario. Ese es el valor que yo estoy obteniendo. Más. Tengo que multiplicar las horas extras. Tengo en get horas extras, ¿no es cierto? Multiplicado por 0.25. Y esto multiplicado por el get salario. ¿Ya? No se preocupen. Este método, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular el salario, perdón, el sueldo del vendedor. La fórmula que planteamos era sueldo, para en este caso va a ser igual a salario más las horas extras por el 0.25 y por el valor del salario. Esa es la fórmula que nosotros definimos ahorita. Y es lo que tenemos abajo, ¿no? Si se fijan, tengo salario más las horas extras por el factor de 0.25 y por el salario. Miren que estamos implementando una operación en un método de tipo polimórfico. ¿Mande? Sí, falta todavía el supervisor por implementar. El que sería propio del supervisor, por ejemplo, ahora sería bono. Ya terminamos esta parte. Un ratito, seguro, no se preocupen. Vamos ahora a implementar al supervisor. Recuerden, tal como está en la llamada a la superclase, los parámetros tienen que ser los mismos. Tengo nombre, apellido, cédula, cargo. Tengo que aumentar salario y horas extras. Entonces tiene que recibir el supervisor. Va a recibir un double que diga salario. Y va a recibir un entero que diga horas extras. Horas extras. Ya.
mando este salario y mando las horas extras. ¿Ya? También dentro de la fórmula implementamos algo que era el bono, ¿no es cierto? Metámosle el private. El bono debe ser de tipo int o double, debe decir lo correspondiente a double. Colocámosle bono. Ya. Vamos a recibir ese parámetro double bono y vamos a almacenarlo en la variable que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Tengo que obtener esos datos. Utilizo el getter public double get bono y voy a retornar el valor que tengo por el bono. Hasta ahí estamos todos. Repito, ¿qué hemos agregado? Miren, hemos agregado en esta parte lo que sería dentro del método constructor salario, horas extras y el bono. Dentro de lo que es la superclase estamos mandando como adicional el salario y horas extras porque nosotros implementamos dentro del método constructor. El bono es un valor, o más bien dicho, es un parámetro que le estamos manejando dentro del supervisor. Por lo tanto, lo estamos haciendo que llegue por la parte de la clase como privado. E implementamos un elemento de retorno para obtener el bono, nada más. Ok, vamos a implementar. Entonces, si ven en la parte de arriba donde está la clase, me dice que el tipo supervisor o la clase supervisor debe implementar el método abstracto de la clase persona de la que está heredando, y el método es calcular sueldo. Colocaríamos public, el método es de tipo double y se llama calcular sueldo. Ya, tenemos que retornar. Recordemos la fórmula que nos dijo, o que nos establecimos, perdón. Dice que sueldo va a ser igual a salario más las horas extras por el 0.5 por el salario más el bono, correcto. Entonces vamos a generar eso. Sería get salario más get horas extras que tenemos en la superclase por 0.5 por el salario más el bono. Listo. ¿Qué nos falta por implementar? Necesito saber cuánto o cuál es el sueldo que tiene cada persona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a ubicar en el método toString que me está reportando la información, y vamos a colocar aquí sueldo y vamos a llamar al método calcular sueldo.
En ese momento me va a entregar el valor obtenido de acuerdo a la fórmula, ya sea por vendedor o ya sea por supervisor. Lo mismo vamos a implementar en ¿dónde? En el vendedor. Igualito. El vendedor, ¿qué es lo que voy a hacer? Implemento la condición de sueldo y simplemente calcular el sueldo. Si ustedes se fijan, ahorita la única clase que está con error es la clase ejecutable, pero está con error porque en esa clase nosotros metimos los parámetros con el constructor que todavía no admitía salario y horas extras, ¿se acuerdan? Falta agregar eso y tendríamos todo listo. Ya estamos todos hasta ahí. Listo. Vamos a ejecutable. Miren, me bota error en todas estas, pero es porque me faltan los campos. Por ejemplo, en vendedor, ¿qué campos agregamos? Salario. Vamos a ponerle un salario $360. Y coloquémosle las horas extras. Perdón, 300. Esto no es en string, sino en double. Y coloquémosle las horas extras. Digamos que tiene unas 8 horas extras. Vamos con el otro vendedor. El otro vendedor tiene un sueldo, pongámosle de 425 y ha trabajado unas 12 horas extras. Ya. El otro vendedor, Carlos Carranco, coloquémosle que tiene un sueldo de 650. ¿Mande? Con 50, que ha trabajado unas 8 horas extras. Y el bono que se le da es de $150. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos alimentando a la parte del ejecutable? Los datos que nos faltaban. ¿Qué datos nos faltaban? Nos faltaba el sueldo y nos faltaban las horas extras para la parte del vendedor. Y para la parte del supervisor, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba el sueldo, las horas extras y el bono. Ya, en el momento de mandar a imprimir, nos tiene que botar los datos, ¿no? Ya el uno gana un sueldo de 1080, el otro de 1600 y el supervisor de 3400. Qué buenos sueldos.